Entonces, les voy a presentar este laboratorio número 5. Personalmente creo que este laboratorio es un laboratorio que tiene que reforzar todos los conocimientos que hemos visto sobre líneas de transmisión, pero desde el punto de vista práctico, ¿sí? Y vamos a analizar la señal que se propaga y también vamos a analizar los instantes que son antes de entrar ya en régimen permanente. Porque cuando ponemos un circuito, cerramos la llave, conectamos y la línea empieza a funcionar. Pero bueno, todas esas partes lo vamos a hacer ahora, digamos, antes de entrar ya en el régimen permanente de una línea de transmisión, ¿sí? Y eso nos va a permitir analizar con mayor detalle qué es lo que está pasando en una línea de transmisión. Con ese objetivo está este laboratorio, dice, justamente analizar los parámetros en la línea de transmisión con pérdidas y sin pérdidas. Entonces, ustedes han visto que en los laboratorios que hemos hecho analizamos líneas sin pérdidas, líneas sin pérdidas. Es verdad, porque en la mayoría de los casos en la práctica se puede despreciar la pérdida de la línea, ¿no? Porque trabajamos con líneas de 30 metros, 40, 50 metros, donde no afecta mucho la atenuación. Pero si se considera las pérdidas de la línea, entonces, y se analiza ese concepto, se puede ver con mayor precisión los conceptos técnicos que ocurren en el proceso de transmitir energía desde un punto a otro, que es el objetivo de una línea de transmisión. Bueno, por eso en vamos a hacer a la línea con pérdidas inicialmente. Y aquí estoy diciendo que la alfa, por la longitud, tiene tantos neppers, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los neppers a nosotros nos utiliza y nos obliga a utilizar nuestras fórmulas en la academia, pero en la práctica se habla de dBs. Y además ya sabemos convertir los neppers en dBs. Bueno, entonces, cada estudiante en este laboratorio va a tener una longitud de la línea de transmisión diferente para simular. Y la carga, todos van a tener la misma carga, miren, 80 más J20. Y el dieléctrico, 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, impedancia Z050, o sea, ya tiene el dato fijo. Entonces, estoy cambiando simplemente la longitud de la línea, ¿sí? Y la frecuencia de operación del generador. Entonces, tienen diferente longitud y tienen diferente frecuencia de aplicación, las variables van a ser diferentes. ¿Está bien? Bueno, con esa idea, mire, esta primera tarea vale 60% del laboratorio, ¿sí? Y vamos a utilizar, obviamente, el SDL, pero también vamos a utilizar nuestras formas. Y simultáneamente, aquí hay que jugar con las dos cosas y siempre validar, ¿ya? Ustedes tienen que tener presente que el simulador ya viene funcionando como hace 5 años y tiene algunas limitaciones, pero son de valores, de apreciación, pero conceptualmente no hay errores en el simulador, ¿ya? Entonces, por ahí algunos, cuando he hecho la comparación, me dicen, no, dice, en la fórmula me sale 80 grados, el simulador me dice 30, hay muchas diferencias. No, esas cosas no existen, ¿sí? El simulador no se va a equivocar. El que se va a equivocar, así ustedes, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver entonces lo siguiente. En este esquema, vamos a hacer esto. Inicialmente, vamos a suponer que no está conectado esto. Cuando no está conectado esto, ¿sí? Entonces analizamos al generador en circuito abierto.
Analizamos acá. ¿Qué voltaje tiene? El voltaje que aparece aquí, si ponemos acá, nosotros un medidor nos va a salir B sub G. ¿Por qué nos va a salir B sub G? Porque no va a circular corriente por acá y esto va a estar abierto, entonces el valor va a ser B sub G. ¿No es cierto? Ese es el voltaje del generador en circuito abierto. Muy bien. Después lo vamos a conectar. Y si la línea, si hay acoplamiento, ¿sí? De tal forma que la Z del generador sea igual a la impedancia característica Z0, entonces el voltaje que realmente se aplica a la entrada de la línea de transmisión va a ser igual a este voltaje menos este voltaje es el que se aplica acá. Y si estas dos impedancias son iguales, entonces el voltaje que está aquí se divide en este voltaje y en este voltaje. Si aquí se aplican 2 voltios, ¿sí? Entonces aquí va a quedar solamente 1 voltio, porque aquí quedó el otro voltio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado del generador antes de conectar y el generador ya conectado. Conectamos el generador y vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿sí? Calculamos este voltaje que se está aplicando. Una determinada frecuencia, ya sabemos su amplitud, es la mitad de esta porque aquí hay adaptación, como lo dice aquí, hay adaptación. Entonces la mitad de este voltaje está aquí. Y empieza a propagarse. Fíjense, no hay voltaje reflejado, nada todavía. Estamos en esta parte inicial. Y empieza a propagarse esto con una cierta velocidad de propagación. Y lo hacemos lentamente, esto se está propagando, ¿sí? Pero como hay una pérdida, ¿sí? Entonces, la señal que tiene cierta amplitud acá, obviamente empieza a disminuir, ¿sí? Pero está avanzando lentamente y solamente estamos analizando esta señal que se está propagando. Llega aquí, y aquí podemos decir, antes, un instante antes de que llegue la carga, hay un voltaje. Entonces, este voltaje se ha atenuado una cantidad de veces y llega aquí, pero todavía no ingresa a la carga. Entonces, quiere decir que todavía no hay el voltaje reflejado. ¿Sí? Son instantes. Muy bien, entonces podemos definir esos voltajes, el voltaje incidente en el lado 1 y en el lado 2. Después de que llega este voltaje acá, un instante después, ya hay un consumo de voltaje o de potencia por la carga, y entonces si aquí no hay adaptación, va a haber un voltaje reflejado, ¿sí? Y ustedes saben que en este caso va a haber voltaje reflejado porque la carga es un número complejo, 80 más J beta, y la impedancia característica es 50. Como hay desadaptación, entonces algo de la potencia se consume aquí y algo vuelve. En términos de voltaje, ¿qué va a pasar? Este es el voltaje que está de regreso hacia el generador, ¿sí? Pero después de este instante sigue este, ¿está bien? Entonces, este voltaje está por propagarse, pero podemos calcular este voltaje antes que se propague. De la misma forma que hemos hecho aquí, el voltaje aquí antes que se propague, ¿sí? Y este voltaje era la mitad de este. Ya cuando se empieza a propagar, no, ya se empieza a atenuar. ¿Sí? Porque esta tiene atenuación. Lo mismo este. Aquí hay un voltaje inicialmente que se aplica. Cuando empieza a propagarse, este también empieza a disminuir su amplitud, porque tiene atenuación, la línea. Y si esta señal se atenúa 10 veces hasta llegar aquí, esta señal también se va a atenuar 10 veces hasta llegar ahí. La atenuación, en ambos sentidos, es obviamente la línea. Consideramos que estos conductores son iguales, entonces esa es la condición.
Entonces aquí habrá un instante antes que se propague. Cuando se está propagando, está avanzando, tiene su tiempo y llegará hasta aquí. Cuando esto ocurre aquí, recién aquí va a haber el voltaje que realmente se está aplicando a la línea. ¿Y cuál va a ser? Va a ser este voltaje menos este que está volviendo. Y si le podemos llamar el voltaje B1 aquí, ¿sí? El voltaje B1, después que pasa, digamos, este periodo de transición, va a ser este voltaje menos este. Y aquí vamos a tener entonces el fasor, ¿sí? Aquí la amplitud y la fase con que vamos a trabajar acá. Y este también salió de acá con una amplitud y una fase y llegará aquí con una amplitud y una fase. Conclusión, aquí realmente sería la suma fasorial del fasor este, ¿sí? Con la suma de este otro fasor. ¿Está bien? Pero lo que ocurre en este punto, ocurre en todos estos puntos. Y en cualquier posición de la línea, entonces va a haber el fasor del voltaje incidente, el fasor del voltaje reflejado, y el voltaje resultante aquí va a ser la suma fasorial del voltaje incidente más el voltaje reflejado. Si en un instante como este los dos fasores están en fase, entonces se van a sumar su amplitud y va a ser un máximo. Y si están en oposición, va a disminuir. Entonces, por eso la onda estacionaria tiene voltajes máximos y tiene voltajes mínimos. ¿Sí? Muy bien. Y también tenemos, obviamente, los demás parámetros que hemos definido para la línea. Pero ahora vamos a analizar solamente estos parámetros de voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? ¿Ve? Aquí está. El voltaje incidente aplicado a la línea antes de dirigirse hacia la carga, ¿no? Cuando aparece aquí, ¿cuánto se está aplicando? Porque ya cuando empieza a propagarse, ya empieza a disminuir. Entonces, este voltaje, antes de dirigirse hacia la carga. Módulo y ángulo. Ese es el módulo y el ángulo de este. ¿Sí? Y después este sigue avanzando y después de cierto periodo llega aquí. ¿Y sí? Y antes de la reflexión, antes que exista, hay un voltaje que llega aquí antes. Por eso está, ¿ve? Antes de la reflexión, módulo y ángulo. Estamos hablando de estos dos. ¿Sí? Bueno, una vez que eso ocurre, después de ese instante, ya cuando hay este voltaje reflejado, entonces aquí van a aparecer las variables que hemos definido en la carga, el coeficiente de reflexión en la carga, módulo y ángulo, la relación de onda estacionaria. Pero eso es cuando ya existe esta que está volviendo. Entonces ya estamos en el inciso C. ¿Eh? En la carga, el coeficiente de reflexión y el ROE, estos están relacionados, ¿no? Muy bien. Y después el voltaje reflejado en la carga, módulo y ángulo, este, ¿no? Este antes que se vuelva. ¿Sí? ¿Está bien? Seguimos viendo, ¿qué más? El voltaje reflejado al principio de la línea, módulo y el ángulo también. Este también. ¿Eh? El que llega hasta aquí. ¿Sí? Entonces, esos son las variables. Pero se puede seguir buscando más, ¿no? Efectivamente, digamos, el voltaje total aplicado a la línea, el voltaje aquí, le llamaremos T1, va a ser este fasor menos este, como ya dije anteriormente. De la misma manera, aquí habrá un voltaje T2. ¿Ya? Eso es lo que se pide, por eso ya en los demás incisos, ¿ve? Ahí estaría, ¿ve? El voltaje total aplicado, este, es la suma de estos dos fasores. En el lado de la carga, el incidente menos el reflejado. La impedancia de entrada de la línea, cuando ya se está en funcionamiento. La potencia entregada a la carga. ¿Sí? Yo he dicho, algo de potencia llega, algo consume, porque
las cargas están desatadas y hay otra potencia que no se consume, vuelve. Entonces, la potencia promedio entregada a la carga le vamos a llamar P sub L. Y esto significa que les estoy dando la fórmula para calcular la potencia promedio entregada a la carga. Ahora, de la misma manera, la potencia promedio a la entrada de la línea. Entonces, la potencia incidente y la potencia aquí en la carga, ¿no? Y aquí está, estas son las fórmulas para calcular estas potencias promedio, ¿sí? Entonces, ustedes ven, este laboratorio empieza a ver punto por punto todo lo que va sucediendo cuando la señal empieza a propagarse, se refleja, vuelve y logra recién su funcionamiento, régimen permanente, que podríamos decir, ¿no? Y además aclaro que solamente hemos considerado que hay una señal reflejada, tal como hemos definido en los parámetros del circuito anterior. Este es el parámetro de la eficiencia de la línea. Entonces, la eficiencia de la línea, lo ideal sería que la potencia que se aplica en la línea sea consumida toda por la carga. Pero eso implicaría que no hay voltaje reflejado, ¿no? Ese sería el ideal. Entonces, se define la eficiencia de la línea como la potencia de la carga sobre la potencia aplicada a la entrada de la línea por 100. Entonces, obviamente, esta línea en esas condiciones va a tener una cierta eficiencia. Este otro parámetro es la pérdida de retorno. Lo hemos anotado así en teoría y sería menos 20 el logaritmo del módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Como tienen los valores de Z0 y ZL, entonces esto hay que calcularle, sacarlo del módulo y tenemos esto. Como ven, estos son todos parámetros que ya hemos visto, sino que aquí los volvemos a consolidar porque los vemos puntualmente uno por uno. ¿Ya? Eso es un 60%. ¿Eh? Muy bien. Después, ¿qué vamos a hacer? En la pregunta 2, ¿sí? Con los mismos datos de P1, sin cambiar nada, simplemente cambiando la carga, ¿sí? Aquí tenía ya una carga fija, ¿no es cierto? La carga fija que era 80 más J20. Muy bien, ahora aquí cambiamos la carga para este caso, porque el 20% tiene acá. ZL se pone 50, ZL se pone 50, y aquí se pone la misma carga, pero fíjense lo que está cambiando. Línea acoplada con pérdida. Acá está. Aquí este valor era línea acoplada. Esto era línea eficiencia, pero línea desacoplada. Ahora, ¿qué pasa si a esa línea lo ponemos línea acoplada? Aquí está con la misma pérdida, pero acoplada. Entonces la eficiencia va a ser diferente, ¿no? O sea, datos, obviamente, ¿por qué? Porque estamos cambiando la carga, ¿sí? A pesar de que estamos poniendo la pérdida. Este otro caso, la línea también está acoplada ahora. Estoy hablando siempre de la línea que está acá. Le cambiamos la carga y consideramos la línea sin pérdida. Alfa igual a 0. ¿Sí? Y en esas condiciones calculamos la eficiencia. Y finalmente, esta, que ya lo hemos hecho aquí arriba, pues la línea está desacoplada pero sin pérdida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos considerando diferentes cargas y estamos viendo qué pasa con las líneas con pérdidas. Y después, ¿qué pasa si la misma línea no tiene pérdidas? ¿Sí? Para ver cómo esa cuestión del acoplamiento, desacoplamiento, línea con pérdida o línea sin pérdida, afecta a la eficiencia de la línea. ¿Ya? Y aquí le vuelvo a poner la fórmula ahora para calcular la eficiencia de la línea. Este sería. Muy bien. Ahora, de acuerdo con eso, entonces esto les va a dar ciertos resultados, ¿sí? Y hay que comparar entonces los datos de P1 con los datos de P2, analizar, ¿sí? Analizar desde el punto de vista de la eficiencia de la línea,
¿sí? Para calcular la eficiencia de la línea en las diferentes situaciones que se está poniendo aquí en este laboratorio. ¿Eso qué implica? Llenar esta tabla de eficiencias. ¿Ve? Aquí estaríamos en este caso. Z0, 50. El ZL es esto. ¿Qué pasó con la eficiencia cuando la pérdida era esto? ¿Qué pasó con la eficiencia cuando no se consideró? ¿Sí? O sea, todo esto, esta tabla se llena con esto. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces van a tener estas condiciones y van a calcular acá las eficiencias. ¿Ya? Y van a hacer esta tablita se puede consolidar los análisis, digamos, las situaciones que se ha planteado en este laboratorio. ¿Ya? Finalmente, pero cuando hablamos de potencias y hablamos de la atenuación en 3dB o en Neper, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque sabemos que 3dB es justamente estos 0.3453 Neper. Pero ahora estamos hablando de voltajes, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de potencia de 3dB desde un lugar hasta otro, ¿sí? ¿Eso cuánto significa en términos de voltaje? ¿Sí? Esa relación de pérdida de potencia desde la entrada a la salida significa en términos de voltaje esto. ¿Ve? El voltaje incidente 2 es igual a 0.79 del voltaje incidente 1, ¿no? Entonces esto ya es pérdida en términos de voltaje y ustedes van a necesitar también ese dato. Y si se quiere analizar la fase del comparar de las señales, aquí está la fórmula, ¿no? Beta por L, hay que tener L en términos de lambda y negativo, ¿no? Para calcular la fase. Bueno, y aquí están las formulitas que estaban anotadas, ¿no? De la potencia promedio, ¿sí? En la carga, y esta potencia promedio en la entrada, y con esto van a calcular después las eficiencias respectivas. ¿Está bien? Bueno, ahora les aconsejo que no cambien. Yo a veces les pongo las tablas. Ustedes pueden copiar las tablas para que les facilite y simplemente ponen los resultados. Pero esos resultados hay que justificarlos. ¿Eh? ¿No? Yo he visto algunos que vienen y me presentan el resultado. Eso evidentemente eso no se consideraba. ¿Eh? Algunos me han puesto la fórmula, han hecho los cálculos, todo debidamente. ¿Sí? Entonces siempre hay que justificar. Estos son los laboratorios, les repito, estos son exámenes que se rinden periódicamente. Entonces, en un examen no se puede poner el resultado, ¿sí? Por más que yo le ponga la tabla aquí, entonces, y yo lo tomo la tabla simplemente para facilitarles, ¿no? Pero algunos a la tabla que yo les doy lo parten en dos, lo dividen y hacen unos análisis muy largos, ¿no? Bueno, entonces aconsejo respetar la tablita que les va a facilitar la respuesta. Muy bien, esto es modalidad de evaluación, respuesta a cada estudiante. Entonces, cada estudiante va a tener diferente longitud y diferente frecuencia de operación. ¿Ve? Aquí está la longitud y las frecuencias de operación en gigas. 0,8 gigas, así, todo este grupo. Y este otro grupo también tienen otros valores. ¿Ve? O sea que ningún resultado es igual al otro. ¿Sí? Esto trabaja con 0,8 GHz, aquí con 1 GHz. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Tienen que entender bien lo que estoy pidiendo y como siempre, ustedes pueden hacer consultas sobre el contenido de los laboratorios. ¿Sí? Yo corrijo siempre suponiendo que ustedes han entendido correctamente lo que se pide en cada laboratorio. ¿Está bien? Entonces, como hemos tenido desfasajes en nuestro calendario, incluso
por esto de las elecciones y la otra vez por Semana Santa. Entonces, repito, voy a hacer un nuevo calendario, vamos a fijar el parcial. Con esto hemos concluido la primera parte y corresponde el primer parcial. Ya lo teníamos planificado, pero no vamos a poder cumplir eso, ¿no? Teníamos planificado para el 14 de abril, para el próximo miércoles. Entonces, creo que todavía ustedes están haciendo algunos problemas de la parte de línea de transmisión. Tienen que terminar eso con la auxiliar docente y hacer ejercicios de guías, ¿ya? Y entonces con eso voy a charlar con ella, más o menos cuándo van a concluir eso, y vamos a poner una fecha para el primer parcial. Mientras tanto, yo sigo avanzando la teoría, ¿ya? Entonces, la próxima clase ya es fibra óptica, ¿sí? Primera clase de fibra óptica. Les aconsejo y hagan lo posible de estar presentes en las primeras clases de fibra óptica. Ahí se da todos los elementos, ahí se da toda la clave para entender después la parte de fibra óptica. Como en este caso, ha habido 2 o 3 clases claves y sobre esas 3 clases hemos desarrollado toda la teoría. Así también es en fibra, ¿sí? Las primeras clases son claves. Bueno, entonces tengo que sacar una foto para el registro. ¿Cuántos hay? 15. Bueno, hasta la próxima semana.